Hola amigos, bienvenidos al curso de diseño geométrico de carreteras. En este primer módulo y primer tema que te presento, voy a hablar sobre generalidades que se presentan en el trazo de la carretera, en la obra en sí, en el momento de la construcción. Esto te dará unos criterios más amplios para poder seleccionar un adecuado diseño del eje de la carretera. No debes verlo en forma aislada, sino más bien en su conjunto y cómo y qué obras podrán estar relacionadas a esta vía o ruta que tú estás proyectando. Bien, como bien sabes, el objetivo principal del diseño de carreteras es unir dos poblados, pero para ello lo tienes que hacer con ciertos criterios. Por ejemplo, en tu búsqueda tendrás que buscar aquella que te produzca un menor movimiento de tierra, es decir, los volúmenes de corte o de relleno que se generen sean los más reducidos posibles. Si tienes un excedente de corte, vas a tener que trasladarlos hacia un punto que se denomina depósito de material excedentes, lo cual te conllevaría a un costo elevado en cuanto al transporte, dependiendo de la ubicación de este y de la cantidad de volúmenes o metros cúbicos que tengas que transportar. De igual manera, si se presentan excesivos volúmenes de relleno, quiere decir que vas a tener que explotar canteras, lo cual puede impactar negativamente en el medio ambiente, lo cual es desfavorable. Además de que también tendrías que estar transportando desde la ubicación de la cantera hacia tus puntos de la carretera, lo cual influye también en un elevado costo de transporte, además de el costo que implica producir ese agregado que vas a utilizar como material de relleno o a futuro para la construcción de la estructura del pavimento, porque no es simplemente el material que tú encuentras en la naturaleza, sino es que este debe cumplir con ciertos requisitos para que pueda ser utilizado como material de obra. Un punto importante es que tu vía que estás diseñando debe causar el menor impacto ambiental en la zona. Debes tomar en cuenta la biodiversidad de la flora y fauna existente, así como los animales o plantas que estén en vías de extinción. Recuerda que la carretera va a formar una especie de barrera física, la cual puede afectar a los pobladores de la zona, así como a los animales, al afectar su modus vivendi. Debes tomar en cuenta también el menor costo de construcción, pero que esto no te engañe, pues una obra que puede ser inicialmente más cara resulte a lo largo de su vida útil siendo más económica que una solución así de simple. En cuanto al menor costo de mantenimiento, también tienes que tomar en consideración los puntos quebradas que pudieran presentar derrumbes o huaicos periódicamente en épocas de lluvia. Para ello es recomendable que visites la zona con el poblador más antiguo de la zona para que éste te indique los puntos que periódicamente presentan problemas. Debes buscar también el menor costo de operación, en otras palabras, el menor tiempo de conducción. Por ejemplo, acá esta vía inicialmente y en forma tradicional sigue la sinuosidad del terreno apegándose a la configuración, pasando tal vez por quebradas muy activas, con lo cual luego se ha buscado una solución más práctica para evitar justamente la interrupción de las vías en épocas de lluvia por causa de los huaicos, siendo esta más cara tal vez, pero a la larga un menor costo de operación y menor tiempo de conducción, lo cual se traduce en economía. Debes procurar también que tu vía sea primordialmente segura. Al final debe concluir en una señalización adecuada, indicando al conductor cuáles son las zonas de riesgo. Tu diseño que tú realices debes tener los elementos de planta, perfil y secciones transversales
de tal manera que brinden una circulación ininterrumpida y tratando de conservar en lo mejor posible una velocidad única de operación en forma continua, o bien que la variación entre tramos aledaños tenga una variación de no más de 20 kilómetros por hora, y sobre todo tienes que hacerla segura. El diseño en planta del eje de una carretera es esa combinación de estos tramos rectos con diferentes orientaciones, los cuales son enlazados a través de curvas circulares. También pueden ser espirales que cumplan con ciertas condiciones, como también curvas simples o compuestas, pero esta es una presentación básica. Tienes que tomar en cuenta también las longitudes de los tramos en tangentes. Voy a grandes rasgos a mencionar sin entrar a mayores detalles de las distancias. Entonces, en el caso de curvas reversas, como puedes apreciar, son curvas de diferentes sentidos. Entonces, tú debes procurar que estas distancias existentes entre curvas de diferentes sentidos tengan una distancia tal que favorezca el desarrollo del peralte. ¿Qué viene a ser el peralte? Pues esa inclinación que se brinda a la calzada para contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga. En esta curva reversa de sentido contrario, la inclinación va a ser en el sentido opuesto y por tanto debe existir necesariamente un tramo en tangente que permita esta transición gradual de la plataforma con esta inclinación a esta otra plataforma en esta inclinación. Debes también procurar una distancia en tangente para el caso de curvas del mismo sentido, porque estas brindan un aspecto agradable. Por último, en cuanto a tramos en tangente, también no puedes excederte de la distancia, de una distancia máxima que tipifica la norma. ¿Por qué motivo? Porque si tú te excedes de esta distancia puede causar cansancio y hace que el conductor se duerma por la monotonía del trazo, lo cual es un riesgo, por supuesto. Y la otra razón es que en algunos casos puedes invitar a algunos conductores a probar su destreza en el volante e incrementen su velocidad. Bien, hay una forma de evitarlo, porque esto implicaría, si yo cumplo con la distancia máxima, debo colocar una curva horizontal que rompa la monotonía. En el caso de que esta distancia máxima alcance ya esta altura y que por la normativa te veas obligado a colocar una curva horizontal, existiría una forma de evitar dañar mucho el medio ambiente y podrías mantener esta trayectoria colocando en la zona donde ya se llega a vencer esa longitud máxima, colocando tachas. Inicialmente se colocaban tachas, pero son tachas reflectivas, porque esta es, digamos, un nombre de estos elementos, porque justamente son reflectantes y me permiten tener una guía de la ruta en las noches, a causa pues del haz de luz que reflejan estos elementos. Una salida se colocaron varias tachas en este dimensionamiento, puede ser un poquito más extensa el área, pero el vehículo al pasar sobre estos comienza a traquetear, a hacer un ruido al pasar sobre ellas, lo que hace que el conductor se despierte. Pero también ya en la actualidad están los denominados reductores de velocidades o estoperoles, los cuales se muestran acá y justamente es esa la finalidad, parecida a las tachas reflectivas, pero ya esta tiene una finalidad puntual, actual, que se ha realizado con estos elementos. Bien, estos no tienen mucho material reflectante, más es como reductores, y esta es la sugerencia del distanciamiento que deben tener. Bien, para recalcar sobre el tema de la necesidad de la máxima longitud, recordando, bueno, acá muestro la tabla en la cual me exige esta distancia para esta velocidad de diseño. Lo voy a pasar rápido. Entonces recuerda que es para evitar la monotonía del trazo, y esto se evita que se quede dormido el conductor. Evita también que incremente su velocidad.
Y coloco esta imagen porque quiero remarcar un detalle. En nuestra definición de autopista es calzadas separadas con mínimo 2 carriles de circulación por sentido. Acá vemos que hay 2 carriles de circulación por sentido, pero no hay una separación física. Entonces nuestra normativa peruana, por lo menos así lo exige, que cuando este separador físico sea de poca distancia, deben colocarse muros de contención. Sé que afea a la ciudad, pero entenderás que si un vehículo circulando en esta vía pasa si no existiera este separador físico, pasara a la otra vía de sentido contrario, puede ocasionar un accidente de grandes consecuencias fatales. Bien, con respecto al tema de longitud mínima, si es que no se cumple en este caso, pues nuestra salida es que tendríamos que reemplazarlo por una trayectoria más simple, respetando las distancias para poder hacer la transición del peralte. Bien, la recomendación es que el alineamiento debe tener ángulos de deflexión pequeña en la medida en que las condiciones topográficas lo permitan. Así vemos que acá el ángulo de deflexión es pequeño y acá tenemos otro eje con ángulo de flexiones más pronunciado, lo cual lo hace más sinuosa la carretera y con un mayor riesgo a producirse algún accidente. Bien, otro aspecto que indica mucho la norma, que no basta que yo realice un adecuado diseño en planta y luego un adecuado diseño del perfil longitudinal, pero vistas en formas aisladas puede más bien presentar problemas y ocasionar accidentes. Entonces hay un capítulo, el capítulo 6, que habla sobre el diseño espacial, esa imaginación de la carretera, sumando los dos aspectos en planta y perfil longitudinal, y cómo ustedes lo visualizarían. Eso debe ser un ejercicio para ustedes de poder producir en su mente, aunque los paquetes que existen actualmente para el diseño de carreteras nos brindan esa simulación de la conducción de la carretera. Pero no se olviden, ustedes deben estar en la capacidad de poder imaginarse tridimensionalmente la carretera. Uno de estos, por ejemplo, es la pérdida del trazado. Se debe evitar que se produzcan pérdidas del trazado. Un trazo en planta, todo recto, en planta es una línea recta, pero combinado con el perfil longitudinal, con esta concavidad, produce una combinación, un aspecto visual de pérdida del trazado. Un ejemplo de ello es esta situación en la que tenemos pérdida de trazado. Además tenemos acá unos aspectos, digamos, un poco negativos. El hecho que la señalización horizontal no es la adecuada, pues debería tener acá un par de líneas amarillas indicando que está prohibido pasar a la otra vía para hacer una maniobra, en este caso no maniobra de sobrepaso, sino por la siguiente razón. Observen que adicionalmente tenemos acá esto, que es una vía de tren, con lo cual, y encima, ahondando el problema, tenemos una ausencia de señalización. El conductor, al no tener una adecuada señalización, porque ni siquiera le indica que está prohibido el pase, pero ver esta trayectoria del tren, un poco intrigado y preocupado por la posibilidad de una aproximación muy pronta del tren, puede optar en hacer esta trayectoria, pasarse al carril contrario, pero ha centrado tanto su atención en este campo visual para ver si es que se asoma algún tren, que descuida el hecho de que puede aparecer por acá un vehículo, y teniendo esta depresión está centrado su atención en esto y no lo ve que ya entró a este carril de circulación, y él opta por hacer esta maniobra, causando un accidente. Entonces mucho cuidado con las pérdidas de trazado. Bien, otro punto a tomar en consideración, y considero que es el más peligroso,
Es esta combinación no deseable, el hecho de una curva vertical convexa con la posibilidad de juntarse con una curva circular una vez que pasen esta cima. Esa combinación es riesgosa. Deben tomar en consideración también el hecho de que el conductor o el ser humano en general siempre presupone situaciones de lo que ve. Por ejemplo, acá se observa esta curva vertical convexa, no sé qué viene a continuación, pero veo que a la lejanía recién la topografía del terreno muestra una cierta sinuosidad, con lo cual puedo suponer que la presencia de una curva circular está todavía bastante distante de esta curva vertical, por cuanto el conductor puede confiarse y no, digamos, virar el timón a tiempo. Entonces hay un párrafo dentro de la norma que indica que se debe evitar que la curva vertical convexa coincida con un punto de inflexión en planta. Pero ojo, mucho cuidado, porque al tratar de, digamos, acatar esta indicación al pie de la letra, puede hacer que ustedes distancien la curva vertical de la curva horizontal, pero a muy corta distancia, con lo cual estaría agravando el problema. A veces es conveniente que ambas sucedan al mismo tiempo. Eso ya lo veremos un poquito más adelante, cómo solucionarlo. Entonces, como les indicaba, lo más grave es que estas no se alejen lo suficiente, creando una situación de absoluto riesgo. Esta podría ser más o menos una vista de lo que yo les estoy indicando. Digamos acá, imaginen que esto sí es una curva vertical bien pronunciada, convexa, pasa a la cima y a muy corta distancia hay un quiebre en la trayectoria, con lo cual el vehículo puede salir despistado de la vía. Acá no hay mayor riesgo, es corta la distancia y se abollará un poco la ñata del vehículo, pero eso es todo. Pero hay en otras zonas que el abismo es fuerte, estamos hablando de 50 metros, 100, 150, 200, donde pues se puede prever que no habría sobrevivientes si ocurre un accidente. Esto he querido simular ese efecto en que ustedes están transitando, viene una curva vertical convexa, no sé qué es lo que viene a continuación, es un poquito esto, y acá tenemos un río, digamos, y no sé qué es lo que viene a continuación, y sigo mi conducción, y cuando de repente ya se me asoma el panorama, ya es muy tarde para mí reaccionar y simplemente me despisto y me voy al final, en el abismo. Quizás para ustedes y en este momento hayan podido sentir una cierta situación graciosa de esta animación, pero lo cierto está, pues otros lloran, sus familiares, cuando suceden accidentes. Bien, acá tenemos un efecto de conducción justamente de esa curva vertical convexa. Tenemos acá, desaparecen los vehículos a nuestra vista, pero observen que todo sigue bien, ok, normal, porque la trayectoria se mantiene tramo recto y no ha habido ninguna sorpresa para el conductor. Vemos que a continuación viene acá una curva vertical cóncava y una curva vertical convexa. Y observen estas dos señalizaciones que tenemos a los costados, en las que me advierte de la presencia de la curva circular. Ven que ya desapareció y nuevamente me vuelve a advertir, hey, acá viene una curva circular. Entonces, si ustedes tienen el problema, digamos, ya sobre la marcha, porque se construyó la carretera, sus mejores aliados son las señales de tránsito, pues están advirtiendo de la problemática que puede existir. Otro problema son las curvas de volteo o curvas de desarrollo. ¿Por qué se les denomina curvas de volteo? Porque es como que una vuelta y como que regresaras a tu punto de partida, pero no es así. Ellos van subiendo paulatinamente hasta lograr llegar a su destino. Entonces, estas son denominadas curvas de desarrollo y curvas de volteo. Hay que tener cuidado que la proximidad de los ejes entre estas permitan pues la construcción de los terraplenes. En este caso, por ejemplo, acá hay una serie de curvas de desarrollo que se han tenido que realizar
porque si nosotros enlazamos en forma directa este punto del eje de la carretera con esta plataforma, la pendiente que se daría en esta zona sería excesiva. Por eso es que se realizan las curvas de desarrollo. Idem, de la misma manera, si yo hiciera mi trazo en forma directa desde este punto hasta acá, la pendiente que estaría generando sería demasiado elevada, con lo cual ha sido necesario hacer esta trayectoria para poder enlazar con una pendiente adecuada. Entonces hay que procurar que justamente la proximidad de esos ejes, ese terraplén no, digamos, pueda coexistir, caso contrario tendrían que colocar muros de contención. Se recomienda no colocar muchos curvas de desarrollo sobre una misma ladera, porque puede afectar, digamos, la geología de la zona y quizás un derrumbe masivo en este sector. Indica nuestra normativa peruana, por ejemplo, que no está permitido en autopistas, ni siquiera en carreteras de primera clase, el uso de las curvas de desarrollo. Bueno, hay que evitarlas en el caso de carreteras de primera clase, pero sería inconcebible aplicarlos en autopistas. Este es nuestro gran dilema en el diseño de carreteras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cortar o rellenar? En el caso de rellenar, podemos hacer uso de muros con piedras de la zona, soluciones bastante simples, o con hormigón, también un muro bastante simple, o muros de contención ya un poquito más complicados. Y esta es una solución bastante simpática, fuera de lo común, en la cual la carretera hace una curva de desarrollo, vuelve a hacer otra curva, acá otra curva, y se genera un puente ficticio prácticamente para poder empatar. Entiendan pues que una ruta directa de este punto de la vía hasta acá sería imposible por la pendiente que existiría. Bien, muros de contención en este caso son utilizados para evitar las caídas de la piedra. Y recalco con esta imagen que acá hay una aplicación de pintura de tráfico, porque recuerden, en las noches acá no hay postes de alumbrado público, y si el conductor quiere retirarse, porque acá hay una zona bastante amplia como para poder, digamos, descansar si es que está agotado, se desvíe de la vía y se estacione, pero tiene que haber esta pintura de tráfico que advierta de la existencia de este muro. Bueno, acá ya no está la pintura de tráfico, esto lo he tomado una foto posterior, pero como pueden apreciar, el desprendimiento de las rocas han roto ya los muros de contención. Entonces, en este caso, el muro de contención no es para, contener el relleno, sino en este caso evitar la caída. También pueden considerar alambrado para evitar las caídas de las rocas, la cual hay que chequear constantemente. También hay soluciones más, mayor análisis, ingeniería. Acá hay, por ejemplo, otras soluciones, las tomé de una obra de Odebrecht, de una obra, en la cual indicaba, por ejemplo, en el caso de muros tradicionales, son como el que acabamos de ver. En el caso de muros cuyo tamaño de losa en voladizo está entre 1 y 1 metro, recomiendan un muro tradicional con losa en voladizo. Acá ven, 1 metro en voladizo, entonces recomiendan esta solución con un anclaje adecuado. También tenemos la losa de entre 0,50 a 1,5 metros en voladizo, con lo cual ellos recomiendan una estructura tipo cajón, como la que se muestra acá, ven, 1,5 metros en voladizo y solución en cajón. También tenemos una de entre 1,5 metros a 2,5 metros, y sugieren losas prefabricadas en voladizo, como en el caso que se presentan acá. Y cuando ya se tienen distancias por encima de los 2,5 metros, ya estaríamos hablando, por ejemplo, de medios puentes, como los que se presentan en estas dos situaciones. Bien, también tenemos problemas de corte, que pueden ser túneles. Hay que ver el análisis de la geología de la roca para ver si es posible hacer la perforación de un túnel completo o de medio túnel, que creo que
daría más temor, creo, que un túnel completo. Acá tenemos camino a Yauyos, Huancaya, acá en mi patria, Perú, que tenemos esta preciosidad, digamos, de esta carretera de tipo vecinal en la cual se ha cortado, ¿no?, tipo medio túnel, y tenemos todo el peso encima de la roca maciza, pero es estable y sólida. Acá tenemos otra vista de esa majestuosidad de paisaje en esta zona. Tenemos túneles. Este ha sido un túnel en las montañas de Taijén, y esto fue hecho a mano por los pobladores de la zona, con ventanales, y por supuesto la normativa acá ni hablar, pero son soluciones. También tenemos problemas de cruces de agua, cauces de agua. Si el cauce no es demasiado fuerte, podría el vehículo pasar por encima, cuya solución es badén. Acá tenemos también un badén, pero ya está en deterioro, lo cual tiene que ser reparado. Acá tenemos una vía de tipo vecinal, en la cual esta sería un futuro badén. Esta es una vista hacia aguas abajo, y esta es una vista del mismo punto de acá, pero aguas arriba. Entonces, esta es una candidata, por ejemplo, a colocar un badén. Esta es una estructura del badén. Acá es también badén con la piedra de la zona, o haciendo uso del hormigón, o si el badén necesita de un muro para sostenerlo, hay que hacer, digamos, esta escalinata para poder contrarrestar la energía del agua que va a caer sobre esta, y por supuesto hacer un adecuado emboquillado para protegerlo de las socavaciones al caer el agua desde esta altura. También tenemos cauces relativamente pequeños que pueden ser solucionados a través de alcantarillas de 2 ojos, por ejemplo, de acá. Esta también 2 ojos, pero observen que el dimensionamiento es mucho mayor. O alcantarillas simplemente hay las denominadas zanjas de coronación, que son un sistema de drenaje en la parte superior para contrarrestar en cierto modo la cantidad de agua que fluiría a través de los taludes del cerro. Entonces, esa misma agua que es conducida a través de la zanja de coronación, en algún momento dado tiene que ser evacuado a través de una alcantarilla. O sea, no coincide con una quebrada, pero sí es un punto donde hay que evacuar el agua. Tenemos también cruces de ríos, o sea, ya estamos hablando de puentes, pero a pesar de lo voluptuoso que pueda verse acá el volumen del agua, la solución es así de simple. Un pontón es una luz pequeña del puente y bastante estable en el tiempo. Y tenemos esta otra solución. Quiero que vean esto de acá. Este es un puente. Observen que el volumen del agua es reducido, es un charco en la época que ha sido tomado esta foto. Y la solución es esta, una obra bastante compleja. Y ya viendo imágenes en el interior de esta quebrada, en realidad esto es una protección de la quebrada, porque es una zona muy activa, muy agresiva, el huaico que cae en esta zona. Y miren ustedes cómo se ha protegido. Y la solución ha sido esta, toda esa protección de rocas y el pie o cimentaciones del puente. Este es un puente Coyana de 150 metros de longitud. Recuerden que esto es muy parecido a lo que presenté acá, ¿no? Como la quebrada es muy activa, finalmente hicieron este puente para evitar la quebrada. Igualito fue con esto de acá. Esta es una nota que llegó a mis manos cuando yo era alumna, y justamente hablaba del Huayco Coyana. Debe ser esta zona definitivamente. Lo que quiero resaltar acá es que la vía tenía 2 obras ya realizadas, el puente Quita Sombrero y el puente Quita San Juan, pero los continuos huaicos años tras año interrumpiendo la vía y ocasionando pérdidas del Estado, costos de operación y de los usuarios que quedaban varados en la vía, optaron por eliminar, es decir, ya no hacer uso de estos puentes y hacer un nuevo trazo a través de la roca en forma de lazo o loop para empalmar en este punto y continuar con su ruta. Entonces, no necesariamente lo más económico inicialmente resulta ser lo más barato en su etapa de vida de la vía.
Bien, recuerden hacer visitas con pobladores de la zona. Esta es una quebrada que era insignificante, pero pasaron las semanas, un mes, vinieron las lluvias y cayó un huaico considerable. Observen ustedes acá el dimensionamiento de la roca y la persona que hay, ¿sí? Y el Estado de todas maneras vela porque el cauce vuelva a su normalidad, y todo esto es un gasto, ¿no? No es que yo deje que el material quede allí y que, digamos, el río se encargue de irlo lavando con el tiempo. No, inmediatamente hay que limpiar el cauce porque puede ocasionar aguas abajo un cambio del comportamiento del río o de socavaciones de obras como puentes aguas más abajo. Así que es importante de que esto se limpie inmediatamente. Entonces tenemos puentes simples como este, o este de acá con una cierta convexidad, o este de el que mencioné hace un momento, o este en que no hay agua, pero sí está, digamos, recortando la trayectoria al vencer este valle, ¿no? Tenemos esta otra de acá, esta otra, y este que lleva mis respetos, en la cual, porque se parece mucho a nuestra serranía peruana, en la cual para evitar de estar bajando, cruzar el puente y luego subir y empalmar, ellos sencillamente han colocado un puente de cima a cima, reduciendo seguro que 1 hora o media hora de viaje, ¿sí? Acá tenemos otra vista de ese puente. Entonces, tradicionalmente los bajos costos de construcción conllevan altísimos costos de operación. Trazados con curvas muy cerradas y pendientes elevadas, limitan mucho la velocidad, aumentan el tiempo de viaje, elevan el desgaste y consumo de los vehículos, del consumo de combustibles y autopartes del vehículo, provocan más accidentes, averías y obligan a que la vía permanezca cerrada durante prolongados y frecuentes periodos, y finalmente generan más contaminación. Entonces, mucho cuidado, que no necesariamente la obra con menor costo de construcción representa ser la más conveniente. Bien. Hay que prevalecer ante todo la seguridad del usuario, siempre avisar de los problemas que pueden haber a futuro. Acá importante es, quiero manifestar este poste delineador de la vía, en el cual tiene un material reflectante blanco y uno rojo. El blanco es cuando está cercano al vehículo, en la cual me indica que estoy en mi carril de circulación. Y si yo estuviese circulando por esta vía, justo en la vía que no me corresponde, porque yo chocaría directamente con el vehículo, yo lo que voy a ver a muy corta distancia es el material reflectante rojo. Entonces, el diseño de la carretera no es solamente la parte geométrica, es culminar con todos estos aspectos de la señalización vertical y horizontal para orientar e indicar al conductor de las zonas de riesgo de derrumbe o de pendientes fuertes o caídas de roca, ¿sí? Todo eso que tú vas a conocer a lo largo de tu trayectoria, porque vas a ir a la zona a reconocerla, todo eso lo anotas, y todos esos van a ser puntos en los cuales vas a colocar determinadas señalizaciones, vas a colocar determinadas soluciones de obras, muros de contención, cunetas, zanja de coronación, puentes, pontones, badenes, etc. Bien, hay que considerar pues la conducción del usuario, cómo se trata de realizar ese aspecto tridimensional mientras que estás haciendo el diseño, ¿sí? Acá tenemos otro. Esta es una vía ya de tipo vecinal, en la cual las condiciones definitivamente de tránsito son bastante reducidas para un solo carril de circulación, en la cual acá el conductor iba a pura bocina por el temor de chocarse con un vehículo en sentido contrario. Entonces tienes que tomar en consideración el aspecto de la conducción, cómo va a ver el conductor la vía. Y otro punto importante dentro de nuestra norma, teníamos una norma de bajo volumen de tránsito que indicaba lo siguiente: dentro del ámbito del derecho de vía y dominio público, se prohíbe sin excepción alguna la colocación de publicidad comercial
en preservación de la seguridad. Y con esto creo que casi ya voy a terminar. Acá tenemos la conducción. Esta es la vía Panamericana Sur, camino cerca de la playa Santa María, para los que conozcan, y para los que no, les voy a conocer un poquito de mi país. Y esto tradicionalmente en época de verano se llena de una propaganda bien llamativa de publicidad. Helados Alaska, siempre es llamativa, pero es riesgoso porque jala la atención, puede jalar la atención del conductor. Observen estas señales que me indican que la trayectoria, digamos, gira, y vemos acá adelante, por ejemplo, estas señales de tránsito, las cuales en estos momentos las estamos viendo hacia la derecha, pero más adelante nos vamos a percatar que con el giro en realidad este cartel está hacia la izquierda y no a la derecha como creían. Y acá tenemos estos cangrejitos sosteniendo la Coca-Cola, que eso es lo que se debe evitar, pues llamar la atención del conductor, porque puede ocasionar un accidente. Bien, esto sería todo lo referente a generalidades. Me he demorado un poquito en esta temática, pero es necesario que ustedes tengan esta visión general de todo lo que puede presentarse en el diseño de la carretera, porque ustedes deben estar ahí presentes en cada una de estas etapas. Gracias, nos vemos en el siguiente tema.